en esta legislatura pues bueno, que tiene que ver con el tema de la transparencia y también de la no reelección, que es algo que impulsaste como senador allá en el Senado de la República, y en esta ocasión pues también estás impulsando pues bueno una reforma en donde pues bueno la necesidad de una democracia más cercana, representativa, austera en los procesos electorales, menos costosos y sin menos privilegios para las cúpulas partidistas. Esto es lo que pues bueno tengo entendido estás impulsando desde ahí, desde el Senado de la República, en esta reforma al electoral. Heriberto, te damos la bienvenida. Bienvenido. Muchas gracias. Muy buenas tardes al público que nos está acompañando. Ahora, Carlos, qué gusto estar aquí en su programa y un saludo respetuoso a su auditorio. Adelante. Estoy muy contento de poder tener este espacio en el que dialoguemos temas tan coyunturales y de trascendencia para la vida pública de este país. Estamos viviendo cambios excepcionales que representa el camino de un México de justicia, dignidad, verdadera democracia, bienestar, prosperidad material y prosperidad en el alma de nuestro pueblo. Y como tú bien lo dices, estamos en una etapa donde en estos momentos se está dando la participación a la sociedad, a los actores políticos, que podamos construir entre todos una reforma que permita tener una verdadera democracia en México. Yo lo sigo sosteniendo que tenemos una democracia muy cara, de las más caras del mundo, un financiamiento muy alto a los partidos políticos, 6.900 millones en tiempos ordinarios, ya con las campañas y funciones específicas que tiene cada partido, se va a los 11.000, casi 11.000 millones de pesos. Eso es lo que representa el financiamiento de los partidos políticos. Y otro aspecto fundamental en esta reforma que queremos construir, estas son ideas, se están delineando las ideas, es que haya una verdadera representación de las minorías, que no sea una decisión de las cúpulas de los partidos políticos, para que haya legitimidad en los que representan una pluri. Disminuir los pluris y que esa representación sea directamente de la decisión de la gente, y que encontremos una fórmula que mayormente represente. Es decir, en la Cámara de Diputados tenemos 500 diputados, 300 son por votación directa en cada uno de sus distritos y 200 representan pluris. La lista le llaman, donde quien decide son las cúpulas de los partidos. Igual en el Senado de la República. Otra estructura fundamental para mejorar el desarrollo de nuestra democracia es que se quiten los fueros. O sea, muy importante, que ¿no? Seamos todos iguales, no debe haber ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Cuando verdaderamente tú estás con las causas del pueblo, con lo que representa hacer tu actividad legislativa o de gobierno, entendiendo que el principio fundamental es, en el caso legislativo, hacer leyes para la justicia, el bienestar del pueblo, en el ejecutivo, materializar esas políticas con una visión de que ha sido la convocatoria a un pueblo y que hizo un cambio profundo de raíz, con la visión fundamental, por el bien de todas y todos, primero los pobres, porque es el mandato que nos dieron en las urnas el pueblo, donde nosotros decíamos en la campaña y en el casa por casa, que para nosotros el poder tiene fines idealistas. El poder no es una cuestión de egoísmo, de ser más que los demás, de hacer riquezas. El poder tiene sentido y se convierte en virtud cuando lo ponemos a disposición del pueblo. Cuando tenemos ese escudo, no debe de haber una impunidad que se construye a través del fuero. No queremos que sea el fuero un manto protector para la impunidad de políticos. Se ha prestado durante mucho tiempo, pues, ¿no? Ahí tenemos el caso de Anaya, que estuvo fuera mientras andaba huyendo de la ley, lo toman como en la lista pluri y regresa con fuero. Y vuelve a estar protegido. ¿no? Y cuando
no representa el que tengas privilegios por encima de los ciudadanos, que tengas una función donde representes al pueblo. No tiene nada que ver eso. Y en el ánimo de hacer una democracia más eficiente, tendríamos que reducir costos en los organismos y en el Instituto Nacional que llevan a cabo la organización de las elecciones. No es una cuestión, no quiere decir que menos gasto sea menos eficiente, puede ser menos gasto y más eficiente. Por ejemplo, tuvimos una reforma en 2014 en la ley electoral, donde se decía que iba a haber casillas únicas. Esto quiere decir que donde coincida la elección federal y las elecciones locales, va a haber una sola mesa directiva, es decir, las autoridades ciudadanas que vigilan y ya hacen el cómputo de la elección. Pues aquí en los OPLES que le llaman, tienen su dirección presupuestado para la capacitación, y en el INE también tienen su dirección de capacitación, un presupuesto que le llega. Y yo les digo, ¿para qué? Está duplicado si son los mismos funcionarios que están cubriendo las dos elecciones. Entonces lo que estamos pensando es, hagamos una reingeniería de las funciones del Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos electorales de los estados, y que permita encontrar una eficiencia con menos duplicidad, menos costo y más eficiencia en el proceso de la elección. ¿Cuánto tiempo más, senador, cree que vaya a llevar el proceso a consolidarse? Sin perder de vista, por ejemplo, que se asumió el poder después de las elecciones del 2018. Estamos hablando prácticamente a la fecha de 7 años, ya vamos para el octavo año que Morena o la Cuarta Transformación asumió el poder y no se ha podido consolidar. En la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, se tuvo una mayoría, no como la de hoy con Claudia Sheinbaum. Posiblemente ese haya sido alguna piedra en el camino para que no se consolidaran, pero no bastaron 6 años. Después llega Claudia Sheinbaum con una mayoría abrumadora, tanto en San Lázaro como en el Senado. ¿Qué tanto tiempo consideras que va a llevar para que esto se pueda consolidar? Yo creo que este proceso de transformación que vive el país, como todo cimientos, representa tiempos y dificultades en la que tenemos que ir avanzando. Yo diría, le llamaría ponerlo en un referente del tiempo, es decir, dimos un paso sin referencia en la historia de este país, o sea, un cambio de régimen, no fue un cambio de gobierno, después de muchos años, y eso se logró constituir los cimientos del humanismo mexicano, porque hicimos cambios profundos en la Constitución para que los derechos sociales fueran derechos establecidos, perdurables y extendibles, garantizados. Y toco madera si regresara la oposición, porque ellos estuvieron en contra de estos cambios. Ahora, siempre nos decían que estos cambios era una locura. Yo recuerdo que antes de llegar el 18, en toda la lucha que hemos tenido por este proceso de transformación en México, decían, es una locura lo que quiere hacer el licenciado Andrés Manuel. Bueno, ni licenciado le decían, el loco Andrés Manuel. El señor López. El señor López. Le decía, porque el otro, ¿no? ¿Cómo va a dar pensión a los adultos mayores? ¿Cómo va a dar becas a los jóvenes de prepa? No hay dinero, decía. Se va a dejar peor que Venezuela, van a quebrar este país. Eso no es cierto. Pues ese cambio se dio y se demostró que el dinero del pueblo es para el pueblo, se debe manejar con honestidad y aplicar con justicia, de abajo hacia arriba, porque en esta política que hemos iniciado de los cimientos del humanismo mexicano y que hoy nos encontramos en el segundo piso de la Cuarta Transformación, es más que un modelo económico, es un acto muy humano y que ha reflejado una economía que ahora la podemos presumir al mundo, porque un peso que va por buen camino, un peso
que va fortaleciéndose, una economía fuerte, una inflación controlada y a la baja. Prácticamente no hay desempleo, una tasa de desempleo muy baja, de las más bajas en la historia de este país y una de las más bajas en el mundo. Pero lo que más tenemos que celebrar es que 13.5 millones de mexicanos han salido de la pobreza. Y ahí están los datos macroeconómicos que les gusta mucho manejar a los neoliberales. O sea, sí. Pero, ¿qué ocupamos? No perder la brújula de la mística del origen de nuestro movimiento. Si Morena pierde esa mística, vamos a quedar como están ahorita los demás partidos en el basurero de la historia. Nosotros mantenemos una firme convicción. Son los únicos indicadores que tiene en la cuarta transformación, porque por ejemplo para la ciudadanía puede haber otros indicadores. Uno de ellos, por ejemplo, son los niveles de población o del flujo de los ciudadanos mexicanos hacia otras latitudes, especialmente a los Estados Unidos. Se sigue viendo este flujo de todos los días en nuestras fronteras, por ejemplo, ¿no? Y estamos viendo constantemente en las diferentes ciudades de los Estados Unidos cómo nuestra población está siendo agredida por ICE, por ejemplo, o por la administración Trump. Sin embargo, no sé si este puede ser un indicativo para poder decir pues que todas estas bondades de las que ahorita hablabas realmente se están sintiendo en la población mexicana, porque pues estamos esperando todos los fines de semana que nuestra gente regrese de los Estados Unidos o que mande su dinero para recibir, para poder brincar la semana. Esto es algo que se refleja o están la cuarta transformación metida en la misma burbuja en la que estuvo metida por tanto tiempo, por ejemplo, el PRI o el PAN. No, yo primero, un reconocimiento a los migrantes, son héroes y heroínas, que digo yo, no solamente sostienen las divisas en México, del dinero que mandan ellos a nuestro territorio, sostienen 2 países, y eso los ha llevado a construir una fortaleza de identidad, y sobre todo también tiene que ver mucho que es una comunidad migrante con valores que representan nuestra verdadera esencia como mexicanos. Y yo estoy convencido de que vamos a ir avanzando a paso firme, porque estamos atacando las causas que han descompuesto por muchos años este país. Ahora nos tocó enmendar tantos entuertos que un sistema que se había dedicado a enriquecerse del erario público, del dinero del pueblo, sin importar el sufrimiento de la gente. Ese fue el sistema del neoliberalismo, un sistema muy corrupto de gobernantes que solamente dedicaban a enriquecerse, y además a eso súmale que las políticas públicas que se construían, que se hacían, eran de arriba hacia abajo, todo se quedaba arriba, nunca nada les tocaba a los de abajo. Y todas estas condiciones de pobreza, de marginación, de falta de empleo, de salario, de hambre, pues nos provocó un serio y grave problema que hoy empezamos a revertirlo. Y yo podría dar testimonio, que estoy en las casas por casa, de testimonios muy humanos, como el viejito que me dice... Nos tocó verte en Villa de Celis por ahí. Me decía, viejito, si no fuera por la pensión del adulto mayor, mi viejita y yo no tuviéramos que comer. O el que me dice... Y esa fue la realidad por mucho tiempo. Y esa fue la realidad, y eso y le digo, ¿cómo la ven con nuestro modelo de gobierno del gobierno mexicano? Por primera vez alguien volteó a vernos. O el señor que cuida carros en el estacionamiento público, si no fuera por la pensión del adulto mayor, tuviera que andar buscando mi pan en el bote de la basura. Esos son los grandes logros de la transformación. Pero además, el abarrotero que tiene su changarro en la colonia, y es lo que llamo yo la economía moral, porque me dice, gracias a la pensión del adulto mayor, de las becas a los jóvenes de prepa, mi negocio ha crecido el doble. Hasta estoy pensando ya tener una terminal para tarjeta para darle mejor servicio a la gente. Eso ha representado un circulante que fortalece pues la economía desde abajo. Exacto. Exactamente. Y en números muy
evidentes, irrefutables. Antes de las becas a los jóvenes de prepa había una deserción del 14%, ahora solamente hay del 6%. Esto representa que la educación está jugando el papel relevante de que sigan avanzando y que sea un instrumento para salir adelante, para encontrar mejores condiciones de vida del pueblo. Esa es la herramienta que tenemos como pueblo de salir adelante y no evitar que se vayan a la delincuencia organizada o a las conductas antisociales. Yo, para resumir y contestar a Julio, decirle que vamos avanzando en los principios y los ideales que dieron origen a nuestro movimiento y que no nos vamos a despegar de ahí. Cuando perdamos el sentido, que perdamos la dirección, no tendrá una razón para seguir en el poder. Heriberto, volviendo al tema electoral, que es el que nos toca, ¿cómo deberán financiarse los partidos políticos? Porque va a haber foros, ya anunció la presidenta que pues iba a haber una consulta donde pues los diferentes sectores sociales van a participar en esta reforma. Entre lo que tú propones, ¿cómo se deberán financiar los partidos políticos a partir, en esta reforma, de una contribución que tú pudieras hacer? Bueno, debe ser un financiamiento público, pero no en excesos. O sea, ahorita el PAN tiene casi 2,000 millones de pesos anuales. El PRI, otro tanto igual. Y Morena tiene 3,000. O sea, es mucho dinero a los partidos políticos. El pueblo siempre lo ha dicho. ¿Y quién lo paga eso? Lo pagamos nosotros como pueblo. Así Entonces, es. yo estoy convencido que no necesitan esa barbaridad de presupuesto para hacer sus actividades políticas, de llevar el programa y la ideología que ellos defienden. O sea, todo lo podemos hacer de manera austera y como corresponde. Siempre nosotros nos ofende el dinero que se tira en las campañas, claro, o el dinero que usan los partidos políticos. Es dinero del pueblo, es dinero de nosotros, para que ellos se den la gran vida. Sí, porque la gente dice, ¿por qué no lo meten en las calles que tienen tantos baches primero, no? Estamos hablando de 30,000 millones de pesos junto con el instituto y el financiamiento de los partidos políticos. Es una barbaridad. Los lujos no son necesarios, entonces. No son necesarios. Porque digo, viene a colación por una declaración que hizo el senador Noroña, que dijo que algunas veces los lujos eran necesarios. Yo creo que es muy respetable lo que digan los compañeros, pero hay una parte sustancial en nosotros. Que dos partes fundamentales del comportamiento que debemos tener, lo que representamos a un movimiento que hizo un cambio profundo en la vida pública del país. Porque ese cambio se dio porque la gente confía en una forma de hacer la política. Primero, la honestidad debe ser forma de vida y de gobierno. Y tenemos que actuar y ejercer nuestras funciones con austeridad, porque el dinero del pueblo es sagrado y se debe utilizar en las necesidades de la gente, no en los privilegios y en los excesos de los políticos. Entonces, yo les pregunto, o sea, el PRI, imagínense, 2,000 millones de pesos. Digo, ¿para qué? Pues a lo mejor es para que Alito se dé la vida, ¿verdad? ¿Qué están haciendo por el pueblo con ese dinero? Pero Heriberto, sigue habiendo resistencia. Recientemente lo anunció la Marea Roja, que encabeza Claudio X. Marea Rosa, ¿no? Uh-huh. Que se quieren meterse por la libre y meter ellos su reforma también. En el ¿Qué tema piensa de ese colectivo? De ese colectivo, ¿no? Y obviamente pues es una resistencia para que no el cambio de régimen no se dé, porque siguen con carete totalmente conteniendo de que no, las cosas tienen que ser y conservarse como están. Pues yo celebro que ellos traigan una propuesta y que la pongamos su derecho, y que la pongamos al debate. Uh-huh. Si lo que nosotros estamos planteando tiene que ver con que no haya privilegios, que haya más eficiencia, más transparencia y una verdadera democracia. Y que para eso lo que estamos es proponiendo de que se reduzca el financiamiento a los partidos políticos, y eso la gente lo acepta y lo ve con sentido. Además, un acto de justicia, claro, que ese dinero se ocupe para las becas, para la gente de
escasos recursos, que utilice para el drenaje, para el pavimento, para el alumbrado, para la seguridad, para el hospital. Exacto. Lo que queremos nosotros. Para eso es, entonces, pues, al final de cuentas. Y que si ellos quieren seguir manejándose con pluris a través de la lista, que sea el jefe del partido quien decida, pues vamos consultándolo, porque nosotros te estamos proponiendo que sí se respete el derecho de las minorías, porque es legítimo. Por ejemplo, una minoría como los discapacitados, por ejemplo. No están representados muchas veces, ¿no? Yo qué fórmula daría, decía, el pluri, el que está en la lista pluris, entra sin hacer por campaña, aunque que nadie te conozca. Ni lo conoces hasta que hasta ahí. Ni te rinde cuentas, ¿no? Porque rinde a sus jefes la cúpula del partido lo impone, la cúpula del partido, ¿no? Entonces, cuando se supone que el pluri es una representación de las minorías. Exactamente. Entonces yo le digo, pues que vayan a una elección. Por ejemplo, los que queden en segundo lugar, porque pidieron el voto y plantearon a la gente una visión política distinta a la mayoría. Entonces, que sea la representación, pero que no sea por dedazo del representante de la cúpula del partido político. Y a mí me decían en la mañana, oye, pero se están pegando un balazo ustedes mismos, porque un balazo en el pie, por ustedes mismos, porque se quieren quitar el financiamiento, quieren quitar el peso que tiene el partido en designar a los pluris, porque ¿quién tiene más pluris? Pues el partido que está en el gobierno, en el poder. ¿Quién tiene mayor presupuesto? El partido que está en el poder. Pues justamente lo que nosotros queremos es despojarnos de esa visión de una democracia que no tiene la verdadera legitimidad de la representación de la gente. Pero además, unos mecanismos de los pluris que no representa a las minorías, pero además lo que es y que duele mucho es el exceso del financiamiento a los partidos políticos y los costos de organización de las campañas. Es lo que queremos. Bueno, me gustaría hacer una pregunta. ¿Y considera, senador, que es bueno que los consejeros electorales fueran elegidos de manera popular también? Hay un planteamiento, y yo creo que tenemos que tener mucho cuidado en la elección de los consejeros electorales, y tendríamos que revisar a profundidad si realmente ayuda, porque ya tenemos una etapa de democracia que todos los poderes son electos por el pueblo. El poder ejecutivo, que son los pilares de una nación, el poder legislativo, o sea, los senadores y diputados federales, y ahora el poder judicial. Entonces, es un órgano, el Instituto Nacional Electoral, es un órgano de dirección, de organización de elecciones. Habría que revisar esa parte, si realmente pueda tener una esencia que sean elegidos, de mi punto de vista. Heriberto, y bueno, hablando del tema de elecciones, te vamos a ver en la boleta electoral, en la próxima elección electoral. ¿Hay oportunidad de hacer eso? O hay planes, ¿no? Primero yo exponer con mucha claridad lo que representa para mí el movimiento. Nosotros no luchamos por el poder, luchamos por las causas. Y en el tiempo y las circunstancias donde el movimiento me ocupe. No es quítate tú porque tengo que ser yo. Lo que necesitamos visualizar con mucha responsabilidad es que siga las políticas que se plantearon del humanismo mexicano, basadas en los principios y los ideales. No quiere decir que nuestra existencia política se base en un puesto de elección popular, porque entonces seríamos igual que los demás. Nosotros luchamos por las causas, por seguir transformando este país. O dejar a medias algo que ya estás haciendo para ir por otra cosa. Donde las circunstancias y el tiempo, y en donde me ocupe el movimiento. O sea, yo estás puesto. Estoy puesto, pero con toda responsabilidad y no somos vulgares ambiciosos del poder. O sea, queremos la construcción de un mejor país. Y para eso tenemos que contribuir todos de manera honesta, responsable,
con principios y valores. Bueno, se nos Muy acaba bien. el tiempo, Julio. Sí, me gustaría hacerte una última pregunta en cuanto a lo del tema electoral, regresando un poquito, ¿no? A lo del tema. ¿Esperas o hay una esperanza en México de que esta práctica que se está planteando se chorree también para los diferentes representantes populares? Aquí, por ejemplo, a mí me toca hablar específicamente del caso de México en el exterior, cómo los cónsules y embajadores son impuestos también a dedazo, no es a través de una elección, y hay gente que está muy preparada, por ejemplo, a través de no recuerdo el nombre de la escuela que prepara a los diplomáticos en este momento, pero son preparados a través de esta escuela, de una universidad para diplomáticos. Sin embargo, pues los diplomáticos, por el mérito del estudio y de la diplomacia, de haberse preparado en la diplomacia, muchas veces son hechos a un lado, y porque son impuestos por dedazo con cónsules, ¿no? Lo hemos venido viendo desde mucho tiempo a la fecha, ¿no? Como Fox impuso embajadores y cónsules principalmente que no tenían nada que ver con el sentimiento de necesidad de los mexicanos en el exterior. Andrés Manuel López Obrador, recuerdo muy bien que dijo que los consulados, por ejemplo, se iban a hacer defensorías para los mexicanos, cosa que quedó en el papel. Adelante. Sí, yo creo que en este proceso de que vayamos teniendo servidores sensibles, cercanos y con una vocación de hacer el bien al pueblo, seguramente se va a ir consolidando y vamos a tener en este avance que estamos viviendo de la cuarta transformación, ir mejorando muchas condiciones que aún no logramos alcanzar. Pero como decía Andrés Manuel cuando decía, la mejor respuesta cuando les pregunten cuánto nos falta para llegar es decir, sigamos avanzando y vamos a llegar. Sigamos avanzando a paso firme con los principios y los ideales que representa la cuarta transformación. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Heriberto Aguilar Félix, senador por Sonora. Y bueno, ¿de qué comisiones son las que presides o las que integras en el Senado, senador? Soy de la Comisión de Comunicaciones y Transporte, de Infraestructura Ferroviaria, de Recursos Hidráulicos, de Vivienda, del Trabajo. Entonces esas son las viviendas. Soy secretario de tres comisiones, y Recursos Hidráulicos, de Comunicaciones y Transportes y de Infraestructura Ferroviaria. Y aquí un paréntesis, va a volver a pasar el tren pasajero. Reformamos el artículo 28 constitucional para que el Estado retome la rectoría de la vía del ferrocarril e impulsemos nuevamente el tren pasajero. Hasta Nogales, ¿no? Porque el tren es la arteria que lleva conectividad y vida a todos los rincones del país. En 1997 Zedillo privatizó las vías del ferrocarril y se los dejó prácticamente a dos empresas, Ferromex y Kansas City, con el argumento que iba a ser más eficiente y rentable. Resultó todo lo contrario. Y ya no hubo tren de pasajeros. Se acabó el tren pasajeros y la carga el sistema de carga ferroviario se hizo exclusiva para enriquecer a unos cuantos. Pues hoy toca ese bien de la nación y el pueblo lo quiere ver al servicio del pueblo. Vamos a tener un tren eficiente, amigable con la naturaleza y accesible para el pueblo. Buenas noticias, ¿verdad? Pues yo solamente quisiera agradecer al senador Heriberto Aguilar Castillo, porque nos ha estado apoyando este día con esta información tan interesante, Carlos. ¿Qué te parece, Julio? Sí, mi amigo Julio. Pues nos queda, somos desde la Universidad de Sonora. Hay historia. Bueno, pues Heriberto Aguilar Castillo. Te damos las gracias por estar en esta entrevista. Y bueno, y por informar a la sociedad sonorense, pues bueno, sobre esta importante reforma que sin duda, pues bueno, va a cambiar la vida de los mexicanos. Muchas gracias. Amiga, qué gusto. Alina Trujillo. Alina Trujillo. Nos vamos al corte. No, es que me cambian el... Somos Lobos FM todo el tiempo.
Boulevard Rodríguez, esquina con Zacatecas, número 124, 103.5 FM, XHHM o 1000 watts de potencia. 1000 watts de potencia. Teléfono en cabina 662-108-5921. Lobos FM, Hermosillo, para todo el mundo. Todo el tiempo. ¿Cosmetología? Estudia cosmetología en Universidad Durango Santander. Sí, UDS tiene para ti licenciatura en cosmetología y tiene una beca directa del 25%. Pide más información de cosmetología al 210-5002 y 09 o en sus redes sociales que están en Insta como Lobos UDS. Sé una cosmetóloga y estudia en UDS. Somos grandes, somos lobos. No te pierdas nuestros programas de corte informativo y contenidos de valor. LC7 Noticias con Marco Morales, lunes a viernes 6 a 8 de la mañana. Las noticias con Tadeo López Rojas, lunes a viernes 8 de la mañana. Era Deportiva con Abel López, lunes a viernes 2 de la tarde. Cronómetro de José de Jesús Ruiz, lunes 3 de la tarde. Todos los lunes de 4 a 5 de la tarde. Juan Benjamín Gagiola, Sin Filtro. Open Court con el Dr. Rodrigo Salas, martes 3 de la tarde. LC7, revista informativa semanal con Benjamín Gagiola, miércoles 3 de la tarde. Las noticias con Alina Trujillo y Carlos Briones, jueves 6 de la tarde. Mentes Brillantes con Connie Ibarra, viernes 3 de la tarde y a las 3:30. Lex Forum con el licenciado Marco Zelaya. Y los sábados a las 12 del día, Gente Positiva con Lisette Velázquez. Noticias, deportes, información jurídica, política, ayuda social y contenidos de valor. Solo aquí. 103.5 Lobos FM. Desde Hermosillo, México. Para todo el mundo. El templo del rock en español, Foro Rock, el espacio donde las guitarras rugen, las letras trascienden y la pasión nunca muere. Con Jorge Moga, cada sábado a las 3 de la tarde y repetición el lunes a las 9 de la noche. Descubre los clásicos que hicieron historia. Los éxitos que marcaron generaciones y los sonidos que siguen encendiendo los escenarios. Donde el idioma es nuestro y el espíritu es eterno. Solo en Lobos FM. Ciencias y técnicas de la comunicación. Estudia comunicación en Universidad Durango Santander. Sí, UDS tiene para ti la licenciatura en comunicación y tiene una beca directa del 50%. Pide más información de comunicación al 210-5002 y 09 o en sus redes sociales que están en Insta como Lobos UDS. Sé un comunicólogo y estudia en UDS. Somos grandes, somos lobos. Escuchas las noticias con Alina Trujillo y Carlos Briones. 103.5 Lobos FM. Qué bueno que nos siguen acompañando aquí en las noticias con Carlos Briones y Alina Trujillo. ¿A quién vamos Alina, a tener? Qué bueno que ya estás aquí con nosotros. Casi nos abandonas. Qué bárbaro, 2 meses casi. Solos, ya estamos casi hasta llorando. Ya ocupábamos a Alina, que vengas aquí. Qué bárbaro, ya hasta mi nombre se estaban olvidando, fíjense. Sí, no, pero te recordamos mucho y te pues justificamos, ¿no? Que tuviste pues unos problemas ahí de fuerza mayor. ¿no? Bastantes, y pues bueno, pero pues preséntanos tu invitado. Fíjate que hoy tenemos aquí un invitado que ya estaba hace ratito, como dice él, ¿no? Se presentó solo, pero no pasa claro nada. que sí. Y me presento otra vez. A ver, preséntese usted, joven. Julio Sánchez Pasos, periodista fronterizo, freelance.
aquí acompañándonos. Gracias por el espacio. Bienvenido también una vez más. Y bueno, pues recuerden a nuestros amigos y amigas que nos escuchan en estos momentos a través de Lobos FM, que también nos puedes ver a través de nuestras redes sociales. ¿Qué te parece, por ejemplo? Sí, claro que sí, a través de semióticafactual.com y a través también de la revista Por Ser Mujer. Sí, y pues por supuesto aquí en Lobos, ¿verdad? Que estamos ahorita en vivo. Sí, a través de Lobos FM y de 6 a 7 en la 103.FM del Cuadrante. En Hermosillo. Aquí en Hermosillo. Ahí nos puedes escuchar, ¿verdad? Aquí Universidad Durango, Santander. Y bueno, vamos a entrar al tema, Lina. ¿Qué temas tenemos mira, hoy? Julio lo traemos pues recién llegado, como pan caliente. Recién desempaquetado, sí. De los Estados Unidos. Él hizo una gira, pues por Columbus, me comentaste, ¿no? Y que, pues bueno, sería interesante, Julio, que nos hablaras sobre la realidad que viven los migrantes en ese recorrido que tú que observaste, tú que viste sobre la situación que se vive actualmente en Estados Unidos respecto a nuestros hermanos migrantes allá en el vecino país. Pues fíjate que es un reflejo, es como un espejo que se refleja en todos los rincones de los Estados Unidos, ¿no? Porque inclusive unos días pasados en Río Rico, Arizona, muy cerquita de nuestra frontera con Nogales, a 12 kilómetros de la frontera, ahí en nuestra comunidad en Río Rico, tuvimos actos del ICE, una presencia del ICE haciendo tremendos, ¿no? Racias, ¿no? En contra de la población ahí. Es algo que me tocó en suerte conocer esta vez. Hace mucho tenía ese pendiente de tomar la ruta 66, también llamada la ruta madre y también llamada la ruta de las ciudades del atardecer. Y esto es por el viaje que hacían en los 50s y en los 60s, la gente que viajaba del este hacia el oeste de los Estados Unidos, o desde California hasta Chicago, y debían de ser muy cuidadosos al momento de llegar a las ciudades, especialmente en el atardecer, porque en el atardecer había una prohibición para que no viajaran las gentes de color, por ejemplo, o los mexicanos no podían viajar por esa carretera, no había lugares donde llegaran a comer, por ejemplo, o a poner gasolina. Y no estamos hablando de la época del algodón, 50 años, ¿no? 50 años atrás, 50 años atrás, ¿no? Esta fue llamada la ruta de las ciudades del atardecer. Qué triste, ¿eh? Y me tocó en suerte recorrerla, son 1893 millas, pues hay que multiplicarlo por 1.6 kilómetros cada milla, entonces es una cantidad grande de kilómetros de ida y de regreso, y pudimos ver, bueno, por un lado la grandeza territorial de los Estados Unidos, la riqueza también de sus comunidades, pero también vimos el odio en las carreteras, muchas manifestaciones. O sea que se sigue dando, pues. Sí, es algo que constantemente lo estamos viendo, ¿no? Me tocó pasar por una ciudad emblemática para Donald Trump, que estuvo nombrando a la comunidad haitiana que se comían los gatos en esta parte de los Estados Unidos. Eso, ¿no? Decía Trump, sí, que se comían los gatos. Que la comunidad haitiana se dedicó a comerse los gatos en esta ciudad. No era verdad. No era, es una un forma mito de denostar. De denostar, de despreciar, ¿no? Exacto. De que son exacto. Eso fue en Springfield, Ohio. En Springfield, Ohio. Es un insulto, ¿no? Sí, entonces, pero sí nos tocó, como en todo, ¿no? Había algunas situaciones como en Amarillo, Texas, que ya está un poco más mexicano, digamos, más mexicanizado, más latino, sí, se siente más la presencia, ¿no? Como que ya en ese conjunción o en esa mezcla por los años de las culturas, pues ya hay un poco más, hay aceptación, digamos, ¿no? Especialmente en esa parte de Texas, en Nuevo México, ni se diga, y en Arizona también, como que está un poquito más. Sin embargo, sigue existiendo estas expresiones, ¿no? Por algunas
o por muchas de las gentes en las comunidades, ya son raíces blancas. Pues que hay todavía, ¿no? Sí, De eso, sí, sí. me imagino, ¿no? ¿Y cómo has percibido, Julio, en el tema pues de este cantante, ¿no? Bugs Bunny, ¿no? Creo que se llama, y que ha Bad causado... Bunny. Sí, Bad que Bunny. ha causado cierta O el conejo malo le llamamos. escosora a Donald Trump, ¿no? Al grado de que pues creo que también lo quiere deportar, ¿no? Sí, bueno, yo creo que eso ya serían palabras mayores porque es ciudadano norteamericano, pero es de allá de puertorriqueño. Puerto Rico. Ajá, Es sí, puertorriqueño, norteamericano. entonces tiene la ciudadanía de los Estados Unidos, y eso es solamente una expresión como las muchas expresiones de odio y de racismo que ha estado expresando el presidente Donald Trump, ¿no? Muy lamentable, y no solamente él, digo, cuando hablo de él me estoy hablando también de todo su equipo en la administración, ¿no? Tenemos la secretaria de Seguridad Nacional, a los fiscales, al director del FBI y a toda esta serie de personajes que envuelven la administración de Donald Trump y que constantemente están atacando y denostando a nuestras comunidades. O sea, están muy sujetos a su cabeza, pues, que es el jefe, pues, el presidente. Sí. Coinciden De totalmente. hecho, hay unas críticas muy atinadas en los medios que se han dedicado a criticar no solamente al Partido Republicano, a Donald Trump. ¿No hay en este persecución momento. para los medios? Para los críticos? medios, sí, hubo algunos buenos comunicadores que tienen programas nocturnos y que han sido censurados. Nos estamos viendo expresiones muy claras de movimiento fascista dentro de la administración de Donald Trump. Yo creo que es muy peligroso, ¿no? Una de ellas es eso, ¿no? El tratar de controlar los medios de comunicación. Otra es, como lo hizo Benito Mussolini, armar un ejército de camisas negras para atacar a las minorías. En este caso, las camisas negras están representadas por el ICE, usando las mismas tácticas que usaron las camisas negras de Benito Mussolini en la Italia de los 20s y de los 30s, ¿no? Todos estos tipos de expresiones que se estaban dando en el fascismo italiano, y que se han replicado en algunos gobiernos fascistas modernos, los estamos viendo replicados en el gobierno de los Estados Unidos en este momento. Rápidamente, Julio, porque se nos acaba el tiempo, para que nos hables también de un tema considero importante que tiene que ver con Nogales, Sonora, con el ferrocarril que se está desviando, Otro ¿no? tema, Y sí. que está, pues bueno, ha habido información y ha habido dudas de lo que está pasando con esa obra, porque al parecer está detenida, ¿no? Que es una obra inmensa, ¿no? Millonaria. Millonaria, pero sin embargo al llegar ya a... La que se hizo acá a en la el ciudad. estado de Sonora. Sí, En Nogales. En Nogales. Al momento, bueno, que hicieron un tubo ya, un El túnel, túnel, que ya casi va a llegar a la frontera, pues creo que ya está detenida la obra, ¿no? Sí, fíjate que me ha tocado recorrer el tramo del ferrocarril, del tren, desde el entronque a la carretera a Cananea, atravesando toda la región de Santa Cruz hasta la ciudad de Nogales, terminado. Se ve que hubo muy buena inversión. La obra es extraordinariamente bella, vamos a ponerle, ¿no? Porque está muy bien delineado, será porque está nueva. Se ve que hubo mucho dinero, pero en el tramo que le corresponde a la ciudad de Nogales se paró, y ahorita que estaba el senador platicando con nosotros, lo cuestionamos acerca de esto, y él, la explicación que da es que es un relevo de administración, porque el administrador que estaba antes dirigiendo la obra pues se jubiló, pero lo raro del caso es que no se hayan tomado las medidas necesarias para prever una jubilación o un impasse como se dio en este momento, porque a partir de de que se pararon las obras del túnel del ferrocarril en la ciudad de Nogales, pues se han generado un montón de expectativas, ¿no? Sí, y la gente quiere mitos, saber, sí, ¿no? No hay un vocero por parte de la presidencia, ¿no? En este caso del gobierno federal. O de la alcaldía. O de la alcaldía, o del propio estado, que nos digan, mira, esta obra se paró por tal. Y la oposición lo está aprovechando para llamarle tren fantasma. Exacto. Sí, hay ese recoveco, y ha habido esas, inclusive desinformación
porque no hay información oficial y se ha dicho que esa obra está cancelada. Sí, pues, ¿no? Que va a ser como el elefante blanco, vaya, pues. Sí. Sí, y fíjate que no sé si sería también una decisión unilateral que haya tomado el gobierno de México, en este caso el gobierno de Sonora, porque, bueno, debería ser una decisión de la construcción por parte que haya metido también la mano el gobierno de Arizona o de los Estados Unidos. Es que precisamente esta información de que se están paradas las obras viene de los empresarios que están trabajando en esa obra, ¿no? O sea, o de los trabajadores que ya no trabajan ahí, que los están despidiendo. Hay un testimonio en Nogales. En Nogales, ¿no? En otros colegas de Alejandro Encinas, que entrevista a un trabajador, ex trabajador que lo despidieron y que no le dieron el dinero y que la empresa le dice que está parada la obra, ¿no? Entonces sí hace falta información. Sí, digo, hay otra versión ahí que es por parte de los Estados Unidos, ya que se están afectando los mantos acuíferos del arroyo de Santa Cruz, del arroyo de Santa Cruz. Entonces, sí, pues con la lluvia se concentra esa agua. Y no solamente eso, ¿no? Sino que se están removiendo, con la construcción se están removiendo cauces de los ríos. Contaminación que había antes de minas anteriores y que están yéndose al flujo de las aguas subterráneas hacia el río Santa Cruz. Sí, porque corre hacia allá. Hacia el norte, sí. Es verdad. Entonces, hay ese tipo de versiones. Bueno, hay un montón de versiones. Lo cierto es de que no se ha escuchado una versión oficial, no hemos visto, y se me hace muy peligroso, ¿no? Que no se dé una explicación. Que haya hermetismo al respecto de ese tema, ¿no? Porque antes lo hemos estado escuchando esto por varios días, yo creo, por algunas semanas, como mitos, como rumores que se vienen dando y no hemos visto. La gente especula al respecto. Exacto, ¿no? Hay mucha especulación al respecto. Julio, pues hay que darle las felicitaciones a Omar de la Vara. Ayer fue su cumpleaños. Sí, fue ayer siempre. Ayer se ya festejó. Pero bueno. Ya, de hecho, vamos a reunirnos con él. Tenemos una reunión de colegas periodistas ahí. Y bueno, pues lo felicitamos por su cumpleaños. Muchas felicidades al sabemos Pajarito que News. va a cumplir 59 años. No. O yo creo que se anda por ahí, ¿no? Pero no los 59, pero sí. No tanto, no creo. Ha de andar más o menos. Unos 55. Más o menos cerca. Por ahí. Y bueno, tus redes sociales, Julio Sánchez Pasos. Irreverentenoticias.com es el portal que tenemos, y también en Facebook nos pueden encontrar como Irreverente Noticias o Julio Sánchez Pasos Periodista. Toda esta información, bueno, ya las tienes ahí arriba. Sí, fíjate que aprovechando y antes de irnos unos minutitos para por esto, ¿no? De que se acabe el tiempo. 2 minutos. Me gustaría dar a conocer algo que adelante, como migrante me preocupa, hay una preocupación. El compañero Jacobo Hernández, un joven de 23 años, fue balaceado el 22 de diciembre en la ciudad de Miami. Ha estado batallando con las repercusiones de este accidente, digamos, y no ha habido una respuesta ni por parte de los consulados, ni por parte de la embajada, ni la Secretaría de Relaciones Exteriores. La presidenta Claudia Sheinbaum tiene conocimiento del caso. Es algo que quise preguntarle al senador, a ver si él sabía algo, porque está en una situación muy crítica el joven. Fue una cuestión accidental, meramente accidental, donde le tocó pues recibir una bala en el estómago. Desde el 22 de diciembre está pues viviendo en la precariedad, digamos, en un hospital de los Estados Unidos. Y bueno, y no cuenta con los servicios, cuando la instrucción, pues bueno, de la presidenta Claudia Sheinbaum es atender, pues, y de darle los servicios consulares a todos los mexicanos que estamos allá en el otro lado, pues otra raya más al tigre, estimado Julio Sánchez. ¿Qué te parece si nos despedimos? Claro que sí, nos despedimos, y bueno, no nos queda más que
pues bueno, decir que nos vemos el próximo jueves, Alina, tus a redes las 3 sociales. de la tarde, claro que sí. Bueno, recuerden que estamos en revistaporsermujer.com como página, y también en nuestras redes sociales nos encuentras igual, en Twitter también. O sea, en donde nos encuentres nos vas a encontrar así, ¿no? Y Bueno, también... Ok, claro que sí, semióticafactual.com, y bueno, nos vemos el próximo Los esperamos, jueves. LS7 Noticias presentó información, noticias, análisis y mucho más. Las noticias con Carlos Briones y Alina Trujillo. Escúchanos en la próxima emisión. 103.5 Lobos FM.